Bienvenidos a Primera Tarde, hermosa tarde de hoy. Vamos a terminar la semana con todo mi equipo informándote de esas noticias que pueden cambiar la hoja de ruta de tus decisiones. Y le doy la bienvenida a Adri Isaac, hoy con nosotros acá en Piso. Bienvenido, por fin te tenemos en vivo y en directo. Así es. Y no desde allá. Por fin, era hora. Y la primavera se vino también acá en el estudio. Bueno, un gustazo darnos este gusto de tenerte acá en Piso y no en Estados Unidos. Mío. Está Pablito Winocur y Sofi Sinali, como siempre, acompañándome. ¿Cómo les va? ¿Bien, chicos? Muy bien. Bueno, arrancamos un viernes en el que tengo que decirte que la noticia del día otra vez pasa por el dólar informal. Hoy toca los 185,50. En un ratito voy a estar hablando de este tema. Pero ¿sabes quién está poniendo una luz de alerta entre la diferencia entre este dólar y el dólar oficial? El campo. Porque el campo dice que los costos que tiene de mantenimiento, por ejemplo, todo lo que es el sector agroindustrial, está muy íntimamente vinculado con el dólar informal o los dólares legales que surgen de la Bolsa de Comercio, que hoy tocan un pico de 168 pesos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el campo dice, mirá, la verdad es que si nosotros sostenemos esta ecuación no nos rinde. A nosotros el dólar que nos pagan incluso está 30 pesos por detrás del dólar oficial, que hoy está en 101, 100 pesos. Entonces, entre las retenciones, los impuestos y los costos que les suben, el campo está reclamando medidas de fomento para poder exportar un poco más. En un ratito te contamos porque puede haber medidas de paro con respecto al campo. Es importante esto que te está remarcando. Hay 150.000, en realidad son los papás que anotaron estos niños que están en condiciones de reclamar la vacuna, tienen enfermedades de riesgo. En la provincia de Buenos Aires, recordamos que la provincia de Buenos Aires, a diferencia de ciudad, cada provincia decide su esquema de vacunación. Claro. En la provincia de Buenos Aires se anota cada uno y después te llega el turno. En la ciudad de Buenos Aires, una vez que tienen las vacunas, abren la inscripción y dan los turnos para el día siguiente o para el otro. Tiene que ver con la característica del territorio. Bien, ¿cómo es, Adri, en los Estados Unidos? ¿Cómo avanzó la decisión? Porque allá las vacunas estaban y la de Pfizer, que era hasta ahora la única aprobada para adolescentes y chicos, era una de las vacunas que se daba de manera libre. ¿Cómo avanzó la decisión de los papás de querer vacunar a sus hijos? Bueno, fue realmente muy favorable porque instantáneamente después de que se aprobó, me acuerdo que fue un día miércoles y lo informamos aquí incluso, después de esa aprobación, en cuestión de una semana vacunaron a 800.000 chicos. O sea, entre ese segmento de 12 a 17 años, que fue, a 12 a 16, perdón, que fue habilitada, porque desde 16 en adelante ya se podía aplicar la de Pfizer. Siempre estuvo en la avanzada en esto de vacunar a más segmentos etarios. Ese segmento etario creció mucho más que los jóvenes de entre 18 y 30 años que siguen demorados. Tienen muchos problemas para vacunarse, pero como los padres llevan a sus hijos, ya tenemos cerca de entre 12 y 18, son 8,5 millones de vacunados en los Estados Unidos con las 2 dosis. Bueno, esto es importante sobre todo teniendo presente que por lo pronto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han dicho, nosotros vamos a ir a un esquema de presencialidad escolar en donde prácticamente vamos a volver a lo que se conocía como la antigua normalidad de la prepandemia. Chau burbujas, chau esto de que si tenés 2 chicos en distintas edades tenés que ir rotando, un día sí, el otro no, un día 3 horas. Bueno, eso se termina. Pablo, vamos a un esquema de normalidad en lo que son las aulas, por lo pronto en Ciudad de Buenos Aires. Pero si les sale bien seguramente lo imiten en otros lugares. Seguramente sí, y es muy importante. Recordamos que en lo que es la Ciudad de Buenos Aires se dictó que se va a empezar a implementar de que sea obligatoria la presencialidad y solamente van a estar exceptuados los chicos de riesgo. Con lo cual, esta instancia de la vacunación es muy importante porque, por lo menos para que los adolescentes de riesgo puedan ir cubriéndose, recordamos, son de riesgo, es muy alta la mortalidad en la gente que tiene factores de riesgo. Una enfermedad preexistente. Entonces, ahí es muy importante. Te reitero la información. El martes, creo que cae 27, se va a terminar de definir en el Consejo Federal de Salud, que es donde se juntan los ministros de salud de todas las provincias para definir cómo va a ser ese esquema. ¿Cuántas dosis le van a repartir a cada provincia? ¿Se van a usar las 3,5 millones para primera dosis y se va a esperar una segunda tanda de vacunas para ver un refuerzo de la segunda dosis como se hizo con las otras vacunas? ¿O se va a vacunar solamente a 1,2 millones y otro 1,2 millones para después? Bueno, todo eso se va a discutir a partir del martes. Recién estábamos hablando con Adri cómo era esta situación en los Estados Unidos. Hay países donde, decimos siempre, las discusiones se han dado de antemano, ¿no? La discusión de pasaporte sanitario, vacunar a los niños y demás, porque han tenido antes la cantidad de vacunas necesaria para dar estas discusiones. Quiero irme a España, al encuentro de nuestra compañera Sol Macalú. De vacunación con doble dosis en Argentina. Variable Delta, ahí nomás, avisorando con entrar y ser una variable de conflicto en Argentina.
Discusión de pasaporte sanitario se está dando igual que en otros países, pero países que tienen un 90% de inoculación con doble dosis. Adri, en Estados Unidos fue igual. ¿Cuándo arrancó la discusión de pasaporte sanitario sí o no? ¿Con qué porcentaje de población inoculada? Bueno, es un debate que no llega a su fin porque cada estado, cada uno de los 50 estados es absolutamente diferente, ¿no? Hasta está politizado. Los demócratas quieren poner un pasaporte sanitario, los republicanos no quieren, defendiendo las libertades individuales, pero sobre todo empezando a partir del 35% de vacunados con 2 dosis se empezó a hablar de esto. ¿30%? 35. O sea, 35%. Por eso Ahora insisto, tienen un 49%. Viste que Argentina, Adri, Argentina es precoz hasta en esas discusiones. Digo, está bueno empezar a trazar ese debate. Me parece súper interesante y a nivel sanitario también ver dónde se planta el gobierno en materia de libertad individual. Pero una cosa es discutirlo cuando vos avanzaste prácticamente con un 30-35% de la posibilidad de vacunación con doble dosis y con los niños con enfermedades preexistentes adentro. Y otra cosa, Pablo, es cuando todavía estás contando a cuentagotas las vacunas que tenés. Sí, bueno, claramente no es el momento para plantear un pasaporte sanitario en la Argentina por cómo estamos. Y lo que también es importante, que hablábamos de la tercera dosis en España y de que esta idea de que vamos a tener que vacunarnos todos los años es el concepto que se viene y por eso la guerra de los laboratorios es tan fuerte. No se están peleando para ver quién vacuna ahora en este momento donde, bueno, cada uno se vacuna con lo que puede, con lo que hay. La guerra que viene es por con qué nos vamos a vacunar el año que viene. Sí, totalmente. Sí, entonces, de hecho, me parece totalmente un título y un hallazgo. Que en Europa se esté discutiendo que el calendario y el cronograma obligatorio de vacunas va a tener un refuerzo anual de COVID, eso ya te traza cuál tiene que ser la urgencia de los gobiernos. Hacerse de la mayor cantidad de vacunas posibles. Ahora sí, damos vuelta a la página y vamos a la calle. No quiero terminar este tema sin preguntarte, Adri, cómo es allá. Un carnicero tiene que afrontar, insisto, cada 2 días una actualización en las listas de la materia prima que vende. ¿Cómo es en Estados Unidos? Olvídate de eso. Por más de que se está hablando y mucho, y lo veo en los medios bastante maltratado acá, el tema de la inflación no está repercutiendo en alimentos mayormente. Hay una inflación de un 5% interanual que va descendiendo, justamente que es récord. Desde los años 90 no sucedía esto y que está directamente vinculado con la pandemia, pero los alimentos influyen menos de un 2%. Aparte, recordemos un dato que alguna vez manejamos y que se lo puedo actualizar, que la alimentación en la canasta de todo trabajador ocupa el 18% Claro, de los gastos. eso que estás diciendo me parece que es clave, porque acá se te lleva más de la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Claro, es mucho. Yo, bueno, me preguntaban, pensaba en cuánto costaba un asado. Yo, de memoria, manejándolo, yendo con el changuito y allá tirando, no tenés ese corte. Dólar. ¿Qué tenés? ¿Cómo lo cortás? Bueno, ¿Cómo lo pedís el corte? Los cortes son diferentes, no son como los de acá. Yo pido algo que sería parecido a la falda. Ah, ¿no? mira. A la falda, pero lo cortan de otra manera también. y además te lo venden en bandejitas, también es otra historia. No, pero también nosotros hemos visitado acá con Marcela. Marcela conoce la distancia. Las de argentinos. Yo viste Fui que a una distancia. Fuimos. Pero es interesante, allá se llaman de otra manera y más o menos qué costo tienen pesos argentinos. Bueno, yo te digo, a mí cuánto me cuesta cuando lo hago, y en pesos argentinos, pero yo te lo convierto. A ver, dale, lo hacemos juntos. Me hablaste recién, nos hablabas recién Y del mira, dólar. acá ¿Cuál es el 600. dólar? ¿Cuál es el dólar? Esa es la pregunta, ¿ves? Yo digo Esta 100. es la enfermedad tóxica que tiene Argentina. Ojalá. La inflación. Y ¿sabes qué? La variación en un mercado cambiario que está desdoblado de hecho. Vamos a hacerlo con el dólar que consiguen los empresarios y el dólar bolsa que es libre y legal, que está 167 ahora. Bueno, calcula. 167 ¿por cuánto? Por 35. Yo Por te hago- 35. ¿Esto 5.845? Claro, sí, pero te hago alto asado, comemos todos. Alto asado, pero un asado que me dé finanzas, claro, con otros ingresos. ¿Cuántas personas? Claro, Con otros todo. ingresos. Cuatro personas. Pero con otros ingresos. Ya. Obviamente, estamos hablando de sueldos de... Después te voy a contar lo que gana un mozo, Y además- por ejemplo, sin las propinas. Eso me interesa. Para y que además tengas una idea. además tener en cuenta que, corregime si estoy equivocado, Sí. pero la comida es más cara proporcionalmente en Estados Unidos que acá en la Argentina. A valores Son- absolutos. Lo que No, pasa es que- lo que digo es, los Sí. productos de consumo Sí. son Sí. muy baratos allá y Exacto. la comida proporcionalmente es más cara. Yo bueno, siempre los digo sueldos son que... más altos. Eso te iba a decir. Son O mucho sea, más altos. la economía tenés muchas formas de medirlas, Pablo, y está bueno eso que estás apreciando. Una cosa es el precio de algo, el precio de la hoja, y lo otro es el precio de la hoja relativo a algo, es decir, relativo a mi sueldo.
La variación no es tanto el precio, no es tan importante el precio absoluto, sino mi capacidad de poder comprar eso. Entonces eso es donde varía mucho. No, pero lo que digo es, ¿cuántos celulares, cuántos sueldos mínimos necesitas para comprar un celular acá? Y cuántos, bueno, está relacionado, ¿no? ¿Y cuántos sueldos mínimos necesitas en Estados Unidos? Precio relativo. Siendo un mozo, te compras de los de alta gama 2,5 a 3 por mes. Por mes. Pero tiene que ver con el valor de los sueldos y con el valor de los celulares. Acá necesitas 5 sueldos para comprarte un teléfono. Totalmente, Sofi. Sí, claro. Bueno, vos fíjate cómo todo se va intoxicando en nuestra economía. Yo lo decía ayer, digamos, ¿cuál es el dólar real? Y el dólar real es el dólar al que vos podés acceder libremente. Te digo, independientemente de que uno saque la política de lado, lo que dice Jorge Chemes desde Confederaciones Rurales es atendible. Cuando tienen que comprar los insumos, el dólar que tienen a disposición es el dólar que surge de la bolsa, es un dólar a 168 pesos. Es legal, pero está a 168 pesos. Entonces el tipo tiene que comprar un montón de cosas con 168 pesos, pero el margen de ganancia que le dan cuando exporta ni siquiera es de 100, no es el oficial. Cuando le sacás los impuestos está en 80, 85 pesos. Recordamos que las retenciones bajan el dólar, ¿no? Claro, por eso. Bueno, esto es una de las discusiones típicas de todas las mesas, pero insisto, hay que trabajar mucho. Lamentablemente la noticia del día tiene que ver con que todavía no se destraba la situación de encarecimiento de la carne. Muy buena esta discusión que se está dando, porque es la discusión que viene. A ver, Adri, ya se ha avanzado muchísimo en Estados Unidos, digo que Champagne es porque es muy conocido, pero hay un montón de ámbitos laborales en donde se discute la vacunación obligatoria. Absolutamente. De hecho, en esta semana justamente estaban hablando las autoridades sanitarias, uno de los directivos de la CDC dijo: teniendo en cuenta lo que está pasando, tenemos que pasar de una política de estímulo a empezar a pensar, viste, hablan del palito y la zanahoria. Claro. Llevando, bueno, pasar del palito y la zanahoria, pasar al palito nada más. O sea, están pensando un poco en eso porque sigue reduciéndose la cantidad de vacunados por día. Estamos llegando a la parte más dura, al núcleo de los que desconfían de la vacuna, algo que se acentuó después de que se supo que la vacuna de Pfizer no va a recibir la licencia biológica, es decir, la autorización definitiva. Ahora tenemos una autorización de emergencia. Entonces, la va a recibir recién para diciembre o enero y hay mucha gente que está esperando ¿Por qué porcentaje de la población estadounidense está con esta postura? No me vacuno porque no está aprobado y no confío. Y aproximadamente un 30% dicen no me vacuno. Es un montón, entre un 14 a un 16 te dice, no, como no está del todo aprobado, no tiene una autorización total y no pasó a ser una mercancía como los otros medicamentos, justamente no me vacuno, porque no le pueden hacer juicio. Claro. Pero bueno, lo que te contaba Sofi, que tiene que ver también con los, entre comillas, derechos de admisión, ¿no? Porque es un grupo reducido, pero es una estrella que lo está pidiendo. Sí, y él, por suerte, ofreció gratis las vacunas, porque otros no los hacen. Muy bien, miren qué hora es, las 4 de la tarde, cuando llega el negocio. Que eso, es real time. Julito, lo miro acá, Adri, Sac. Adri, eso en Estados Unidos es algo común, ¿no? Es algo más corriente. Sí, bueno, todos común. Estaba pensando justamente lo que decía Julio, el tema del fraude con la tarjeta o de enmascarar una tarjeta es uno de los grandes males que tiene Estados Unidos a nivel micro, a nivel usuario, ni hablar de lo que es el hackeo informático en general, ¿no? De grandes bancos. Es una de las razones por las que Biden se reunió con Putin. Mira vos. Antes de hablar del desarme nuclear, que era el clásico entre dos presidentes de los Estados Unidos y de Rusia, hablaron justamente sobre esto. Hay mucha injerencia extranjera en los asaltos informáticos. Y ellos gracias. Sí, claro. Bueno, está bueno eso que nos está aportando Julito. Julito, gracias siempre. Te quiero un montón, ya lo sabes. Pero gracias siempre por darnos estos consejos. Yo aprendí mucho de tu mano para no ser estafada, pero claro, cada vez los tramposos son más sofisticados, ¿viste? Los que quieren hacer estafas son cada vez más sofisticados. Gracias por tu tiempo. De nada, hasta luego. Chao. Bueno, seguimos hablando un poquito de Estados Unidos. Yo les contaba esta semana que según relevamientos oficiales del propio gobierno, hoy, cuando ves restaurantes que están llenos y que se colmaron con el Día del Amigo, quiero que sepas que aún así, cuando vos mirás la medición de la gastronomía a nivel nacional argentina, están trabajando un 30% nada más nuestros locales gastronómicos. Y muchos que cerraron no volvieron a abrir, con lo cual es un sector que sigue urgido. Ahora, esto no pasa solamente en Argentina. En los Estados Unidos están en una situación también vulnerable. Sí, están vulnerables, pero desde otro punto de vista. Los restaurantes abrieron todos. Hace rato ya, hace meses, dependiendo del estado, siempre digo lo mismo, perdón por el lugar común, pero es así, han abierto a pleno, no tienen el límite de aforo, de capacidad. Pero ¿qué pasa? Hay una demanda enorme
Y muchos de los que trabajaban antes y que durante la pandemia no pudieron trabajar, no quisieron trabajar más de eso. Por una razón, hay otros empleos que te pagan mucho más que ser mozo, que ser cocinero, que ser un barista, como les gusta decir a ellos. Vos decís que hubo, porque eso habla de una mejora en cuanto a las estructuras de la sociedad. Sí. Es decir, que hay gente que trabajaba en determinados puestos y logró mejorar su situación profesional. O sea, dejan de ser bacheros para hacer algo mejor, digamos, en términos de calidad de trabajo y de crecimiento profesional. Sí, y no solamente de calidad de trabajo y crecimiento profesional, sino que pasó algo. Toda esta gente que estuvo en sus casas siendo subsidiada, los subsidios que todavía siguen y van a seguir en muchos estados hasta septiembre, $300 a la semana les pagaban. Entonces, ahí no solamente recibían el subsidio, sino que pensaban qué iba a pasar después y buscaron otro tipo de trabajo. Mirá acá, vos. por ejemplo, como mozo, el sueldo mínimo, o sea, ahí es por horas, es de $7,25. Si yo quiero hacer trasladarlo a ese dólar inexistente, que es el dólar oficial, pero que en Estados Unidos vos preguntás cuál es el precio del peso, y es ese, ¿no? Son 100 pesos por dólar. O sea, claro, fuera de la Argentina es así en todos lados. Acá es donde está esa maraña artificial. Sí, porque el problema lo tenés para comprar. Claro. Para cuando vendés no tenés problema. Claro. Enseguida saben a qué precio tomártelo. Desde luego, pero te digo, gana un mozo 700 pesos por hora más 200 sí o sí de propina que tiene que recibir. ¿200 de propina? Claro, por hora estamos hablando, ¿no? O sea, serían 900 pesos ¿Dónde por firmo? hora. Si vamos a trasladarlos al mes, serían $2.500 por mes que ganan aproximadamente. Por eso hablaba de los 2 teléfonos de alta gama, 2 teléfonos y medio de alta gama por mes que pueden ganar. Claro, es una calidad de vida distinta. Poco. Es ¿Por qué? poco. Porque si vos vas a trabajar, por ejemplo, a Amazon, que es un trabajo que está de moda, o al correo, o un trabajo nuevo. ¿Qué por trabajo está de teletrabajo. moda en Amazon? ¿El repartir los productos? No, Adri? trabajar dentro de Amazon son trabajos de poca calificación, a veces envasando los mira. productos. La demanda que hay es impresionante, vos vas por todos lados y ves lo que hay, la cantidad de paquetes que hay. Y ahí ganan $6.250 al mes, para que tengas una idea. Son 600.000 pesos, más que eso si lo trasladamos a los dólares. Acá ese tipo de O sea que- sectores es inexistente tener ese O sea nivel que el salarial. monto ese que vos estás planteando de $7, Sí. no hay forma de competir contra eso. No hay forma. No, pero igual es mínimo. En realidad le están pagando hasta $15 por hora ahora porque los tratan de retener. Claro. Bueno, esas son las problemáticas post-pandemia, ¿no? Pero lo que queríamos mostrarte es que deja en evidencia discusiones que acá en Argentina se dan y se dan también en otros países. La pandemia en ese punto nos igualó a todos. Ahora quiero hablar un poquito de un premio que pensamos, no sabíamos, ¿viste? Si la pandemia iba a dejar que se entregue o no. Vamos a hablar de los premios Carlos Gardel.